Gloria a Dios, aleluya, queridos hermanos y amigos, Dios los bendiga grandemente. La honra y la gloria le damos a Dios y gracias, siempre gracias a Dios porque nos permite predicar de su palabra, compartir de su palabra con todos ustedes. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hoy vamos a tener un mensaje de parte del Espíritu Santo de Dios para todas las iglesias, ¿sí? Para todas las iglesias locales en donde se reúnen, en donde comparten de la palabra de Dios, a esos hermanos de la fe que cada día están allí orando fervientemente, ayunando, que cada día están en la búsqueda. Ustedes saben que la palabra nos enseña sobre los supuestos cristianos que van a venir para implantar una doctrina diferente a lo que es el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Y antes de dar este mensaje, yo quiero decirle a todos ustedes, mis hermanos de la fe, Iglesia de Cristo, que estemos muy alerta, porque el enemigo está atacando a las iglesias cristianas, está atacando fuertemente a los siervos de Dios. ¿De qué forma? Una de las formas en la que el enemigo ataca a los siervos de Dios es de sembrarle cosas que no vayan de acuerdo a la palabra de Dios. Nos podemos dar cuenta lo que andan por ahí diciendo, y ha salido hasta por boca de algunos cristianos de que la salvación no se pierde. Es un tema muy complejo, pero que si estamos allí al tanto con las Sagradas Escrituras, si estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, yo sé que Dios nos va a dar la oportunidad de revelar su palabra para saber lo que realmente significa la salvación para nuestras vidas. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bueno, queridos hermanos, tanto a los recién convertidos como a los que ya tienen experiencia en el Evangelio, les invito, les hago un llamado a estar alerta, a tener los ojos espirituales abiertos, porque se están levantando supuestos cristianos para implantar doctrinas que van en contra de la doctrina de Cristo. Aleluya. Entonces tenemos que estar allí con los ojos espirituales abiertos para no dejarnos engañar de las voces del enemigo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dicen por allí que la salvación no se pierde. Oiga, ¿de dónde nació esto? Tal vez nació de una mente que se quiere acomodar al pecado. Tal vez nació de una mente que quiere llevar un evangelio simple, no se quiere acomodar al evangelio de la palabra de Dios. Santo sea el Señor. Pero hoy, en el nombre de Jesús, los que de pronto estamos allí como que confundidos con este tema que ha sido una polémica en las iglesias, porque muchos están levantando, defendiendo esta causa de que la salvación no se pierde. Yo le quiero explicar un poco a los amigos que de pronto si no están entendiendo qué significa que de eso de la salvación no se pierde. Resulta y pasa de que muchos cristianos creen que después que la persona recibe a Jesucristo en su corazón, después que la persona se convierte a Cristo, puede pecar nuevamente. Y aunque se muera en pecado, Dios le salva su alma. Muchos defienden la causa de que la salvación no se pierde y muchos defienden la causa de que sí se puede perder si se descuida el cristiano. Entonces,
eso no lo vamos a debatir o no lo vamos a discutir con contiendas ni nada de eso. Porque la palabra de Dios también nos enseña que los contenciosos no le agradan a Dios. Pero sí, algo les quiero decir, vamos a llevar ese concepto a la palabra de Dios. Si ese concepto de que la salvación no se pierde está en las Sagradas Escrituras, entonces le damos la razón a ese concepto. Pero ¿de dónde ha nacido ese concepto? Tal vez ha nacido, vamos a citarle las dos citas bíblicas en donde posiblemente han nacido estos conceptos erróneos de que la salvación no se pierde. La primera cita bíblica es Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 10 al 15. Muchos que defienden esta causa de que la salvación no se pierde, es posible que se estén basando en estos versículos. Pero vamos a ver qué nos dice y a qué se refieren estos versículos. Dice la palabra de Dios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, esto lo está hablando el apóstol Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí Pablo se está refiriéndose a la iglesia, a los que ya están convertidos. Bien, a los que ya están arrepentidos, a los que ya predican de la palabra de Dios, a los que ya están sobreedificando en el fundamento que es Cristo. Amén. Aquí Pablo se está refiriendo, es obvio que se está refiriendo a la iglesia de Cristo. Seguimos acá, continuamos con el 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento del que habla Pablo se llama Jesucristo. Dice el 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Amén. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amén, gloria a Dios, aleluya. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Recibirá recompensa. Aquí no está diciendo de que recibirá la salvación, sino que recibirá recompensa. Continúa la palabra de Dios en el versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, ¿cierto? Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, aquí, queridos hermanos, el apóstol Pablo se está refiriendo a los que ya se han convertido, a los que ya han conocido de la doctrina de Jesucristo, a los que ya predican, enseñan el Evangelio. A eso se está refiriendo Pablo, a los que ya han tenido el conocimiento del camino, de la verdad y de la vida. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pablo se refiere a la edificación que nosotros como cristianos estamos haciendo sobre el fundamento que es Cristo. Sí, nosotros nos convertimos, nosotros nos arrepentimos y desde ahí en adelante cada uno de nosotros individualmente tenemos que edificar sobre ese fundamento en el cual hemos creído, que es Jesucristo. Pablo lo que está diciendo, yo puse el fundamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él fue uno de los primeros que trajo el Evangelio a los gentiles. Amén, gloria a Dios, aleluya. Él puso el fundamento, pero él dice, pero mire bien que cada uno mire cómo sobreedifica sobre el fundamento que yo le he dejado, que es Cristo Jesús.
Aleluya. Todo el que es cristiano, todo el que sirve a Dios, tiene que mirar cómo sobreedifica. Entonces, no nos vayamos a confundir en esta palabra. Sí, está bien. Pablo se está refiriendo a la iglesia de Cristo. Aquí no se está refiriendo ni al inconverso, ni a los que no tienen a Cristo. Es obvio que Pablo se está refiriendo a la iglesia de Cristo, pero que también se está refiriendo a la edificación dentro de la iglesia de Cristo. Algo hay que tener claro. Una cosa es la mala edificación y otra cosa es el pecado. No vayamos a tomar estos versículos para acomodarnos a la idea de que la salvación no se pierde, porque ahí, según dicen mucho, que como la palabra de Dios dice aquí en el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto no se está refiriendo a la obra de pecado, sino a la obra de la mala edificación. Vamos a colocar un ejemplo. El ejemplo del que edifica mal con el ejemplo del que peca. Amén. Son dos ejemplos diferentes. Muchos pastores predican de esta manera, que la santidad va en el vestir. Otros pastores predican de esta otra manera, que la santidad no va en el vestir, sino va en el corazón. Otros pastores predican que la santidad primero tiene que ir por dentro para que después pueda relucir por fuera. Entonces, son tres ejemplos que yo les he colocado. Y cada ejemplo es una edificación sobre el fundamento del Señor Jesucristo. Y esa edificación es la que Dios va a aprobar cuando estemos frente al tribunal de Cristo. En ninguna manera aquí encontramos que vamos a edificar pecado. Podemos entender de esa manera, que yo puedo estar edificando pecado y aunque yo pueda morirme, yo me salvo. No, aquí no se trata de edificar pecado. Se trata de la mala edificación, no siendo consciente. Muchos cristianos están creyendo perfectamente en la palabra de Dios, hacen la voluntad de Dios, pero no todos los creyentes edifican igual. Pero eso no significa que van al infierno, no, sino que Dios va a probar eso que cada uno de nosotros estamos edificando aquí en la tierra. Eso lo va a probar Dios cuando estemos frente al tribunal de Cristo. Amén. De ninguna forma se puede entender que aquí se está tolerando el pecado. No, Señor. Entonces, cristianos, siervos del Dios Altísimo, hermanos de la fe, recién convertidos y los que tienen experiencias en el Evangelio y los que tienen 20, 10 años, no sé, 50 años en el Evangelio, no nos dejemos llevar por doctrinas diversas, contrarias a la doctrina que nos dejó Jesucristo. Por donde quiera que uno se meta en la palabra de Dios, en el escudriñar la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar de que la salvación se tiene que cuidar. Aleluya, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vamos a dejarla ahí un momento. ¿Será que si nosotros nos descuidamos de esta salvación y vamos detrás del pecado y volvemos nuevamente a la inmundicia, ¿será que podemos ser salvos? Si la salvación no se perdiera, aunque usted peque, aunque pequemos, aunque volvamos nuevamente a hacer las cosas del mundo, entonces, ¿qué sentido tendría la palabra de Dios en decirnos no descuidéis la salvación? Es algo que da tristeza porque muchos se están levantando a predicar esta clase de doctrina en cual no se encuentra en las Sagradas Escrituras. La siguiente cita bíblica
en las que ellos se apoyan para decir que la salvación no se pierde es en 1 de Corintios 5, del 4 al 5. Vamos a buscarlo acá rápidamente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo Pablo que habla esto, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este versículo significa que el que ha cometido tal acción, porque en este tiempo Pablo tuvo un caso de inmoralidad que tuvo que juzgar dentro de la misma iglesia. Un hombre estaba cometiendo la acción de la fornicación. Eso es un pecado desagradable ante Dios. Y Pablo, dentro de la iglesia, decidió juzgar ese caso. Amén. Pero Pablo decidió ¿qué? Mandarle una carta a esa iglesia en ese entonces y decirle de esta siguiente manera: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, porque Él no podía estar presente, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Cuando Pablo dice el tal sea entregado a Satanás, no significa de que lo va a echar al infierno o se lo va a entregar para que se lo coma vivo. No, Pablo se está refiriendo es que cuando una persona comete un acto de pecado y no se arrepiente y sigue participando en la iglesia, es mejor tenerlo, como dice la palabra de Dios en otra parte, tenerlo por gentil. Es mejor destituirlo en lo que es las participaciones y todo, para que no tenga ya derecho a la participación en la iglesia. Lo que significa esta palabra no es que la persona puede morir en pecado y puede ser salvo el día que Jesús venga. El versículo 5 dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Significa para que pague las consecuencias, ¿sí?, por el acto que cometió, porque todo el que comete pecado tiene sus consecuencias. Entonces, el tal sea entregado a Satanás para que pague las consecuencias, al fin de que el espíritu sea salvo el día que se arrepienta. El día que la persona nuevamente se arrepienta, se reconcilie con el Señor Jesús, entonces nuevamente recupera la salvación. Esto se está hablando aquí en vida. Amén. Esto no se está hablando en que la persona puede morir, ¿sí?, físicamente, y morirse en pecado y pueda ser salvo. No. Se está hablando en vida. Cuando la persona se arrepiente, nuevamente recupera salvación. Esto no significa de que la salvación no se pierde. La salvación, si tú te descuidas, después de haber creído, después de haber edificado en el fundamento de Cristo, si te apartas del Evangelio y vuelves a cometer lo que antes hacía y mueres en ese pecado, olvidémonos de que vas a ser salvo. Y esto lo vamos a confirmar en otra cita bíblica. En Ezequiel 18:24 dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Tendrá salvación? Entonces, mi hermano, esto no es para discutirlo, para llevarlo a contiendas. Esto es para llevarlo a la palabra de Dios. Si vemos lo que nos enseña la palabra de Dios, si la salvación no se perdiera, aunque pecare la persona, entonces, ¿qué sentido tendría el santo evangelio del Señor Jesucristo? ¿Por qué luchamos cada día para permanecer en esa salvación? ¿Por qué Jesucristo nos manda a permanecer en Él? Porque Él sabe que en la permanencia es en donde nosotros vamos a lograr alcanzar la salvación. Un apóstol decía que el hecho de que Jesucristo haya muerto en la cruz no significa salvación, sino que significa el derecho a la salvación.
Porque si el hecho que Jesucristo hizo en la cruz significará salvación, así como se puede entender, entonces hasta el impío, aunque no se arrepienta, se salva también. Entonces, el hecho de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es el derecho a la salvación. Jesucristo murió para darnos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Y esa es la oportunidad que Dios quiere brindarte a ti, querido amigo, para que tú te arrepientas, para que tú te conviertas y para que tú te aferres en la palabra, para que leas la palabra de Dios, para que escudriñes la palabra de Dios de acuerdo al Espíritu Santo de Dios y no te dejes llevar de otras doctrinas diferentes que lo que quieren es hacerte distorsionar de lo que has creído. Amén. Entonces yo los invito, queridos hermanos, recién convertidos y los que ya tienen experiencia, a seguir estudiando la palabra de Dios. No nos dejemos llevar por doctrinas diferentes a lo que es el evangelio esencial de Jesucristo. No, tenemos que estar alerta en esto, mis queridos hermanos. Tenemos que tener los ojos espirituales abiertos, porque muchos se están levantando para hacer piedras de tropiezo en el camino del evangelio. Amén, gloria a Dios. Si hay alguien que viene con una doctrina diferente, no aceptes lo que te digan. Si hay alguien que viene con esta doctrina de que tú puedes pecar, después le pides perdón a Dios. Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Después de tener el conocimiento de lo que es el pecado, vamos a volver allá otra vez a ese lugar. ¿Que somos perfectos? No lo somos. Pero sí estamos luchando para hacerlo, hasta llegar hasta la plenitud de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a leerla con la inspiración del Espíritu Santo de Dios, para que cuando vengan estas falsas doctrinas no nos muevan del fundamento en el cual hemos creído, que se llama Jesucristo. Muchos vendrán con doctrinas de hombre, haciéndose pasar por cristianos verdaderos. Amén. Entonces es allí en donde uno tiene que estar preparado. Pero ¿cómo está uno preparado? Leyendo la palabra de Dios, orando en todo tiempo, ayunando en todo tiempo, escudriñando bajo de las revelaciones del Espíritu Santo de Dios la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es un libro cualquiera. La palabra de Dios se necesita la inspiración del Espíritu Santo para poder entenderla. Gloria a Dios. Porque si la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo a aquellos hombres que la escribieron, de la misma forma que la palabra de Dios fue escrita, es la misma forma que nosotros la vamos a escudriñar con la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. La única forma que tenemos para no dejarnos llevar de otras doctrinas diferentes es que estemos al día leyendo la palabra de Dios. Tú no vas a seguir al pastor, tú no vas a seguir al hermano, tú no vas a seguir a aquel que viene a predicar bonito a tu casa. No, sigue la palabra de Dios, lee la palabra de Dios y compara si lo que te predican está en la palabra de Dios, es cierto. Gloria a Dios, aleluya. Y si tú no sabes leer, hay muchas maneras. Ya, la tecnología tiene algo muy bueno, que ya la Biblia viene grabada, ya la Biblia viene en audio. Si tú no sabes leer, puedes comprarte un celular en donde puedas descargar esa Biblia en audio para que puedas escucharla. Amén, gloria a Dios, aleluya. No importa que no sepas leer, pero si tienes oído para escuchar. Amén. Entonces, queridos hermanos, no nos dejemos llevar, no nos dejemos mover por estas doctrinas diferentes a las que hemos creído. Vamos a pararnos firmes en la línea. Vamos a seguir creyendo lo que el Señor Jesucristo nos dejó a través de su palabra. No nos vamos a dejar mover del fundamento en que hemos creído. Aleluya. Y vamos a edificar de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Porque
de todas estas cosas vendrán recompensas. El que edifica con la revelación del Espíritu Santo de Dios, entonces tendrá recompensa aquí y también tendrá recompensa allá en los cielos. Aleluya. Aparte de la mayor recompensa, que es la recompensa de la salvación. Amén. Dios te bendiga, querido hermano. Dios te bendiga, querido amigo. Dios te bendiga. Un abrazo de parte de este Hijo de Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Yo sé que cada día va a ser una bendición sobre tu vida al escuchar la palabra de Dios. No escuchar de pronto solamente las reflexiones de esta página. Hay muchas páginas cristianas en el cual se predica de la sana doctrina de Jesucristo. Y entonces, como la palabra de Dios nos enseña a ser un solo pueblo, yo sé que hay muchos hermanos de la fe que también tienen sus páginas, que tienen sus canales en YouTube, que predican conforme a la sana doctrina. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que lo que es de Dios permanece, pero lo que no es de Dios se destruye, se desaparece. Amén. Entonces vamos a estar en pie llevándole ese mensaje de salvación a todos ustedes que se encuentran en las diferentes partes del mundo. Gloria a Dios, aleluya. Santo sea el Señor. Bueno, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Muy buenas noches.